Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a Vía Pública. La tarde de este miércoles, pasado el mediodía en realidad, el Consejo de Rectores de las universidades chilenas, después de toda una mañana de trabajo y deliberación, confirmó que los alumnos que no pudieron rendir la PSU de lenguaje, matemática, que son las bases, y ciencia, que es electiva, hacerla o no hacerla, pero que algunos pudieron hacerla, el pasado 6 y 7 de enero, deberán completar este proceso. ¿Cuándo? El próximo 27 y 28 de enero. Pero usted me dirá, ¿y qué pasa con la historia? Que era la cuarta, era la última, voluntaria también, y que como todos sabemos, no se pudo hacer en ninguna parte. 202.000 inscritos no pudieron darla. Bueno, respecto de eso anunciaron que por motivos de seguridad, esa prueba no podrá ser efectuada. No hay forma de dar garantías, quizás no queda tiempo, pero sobre todo las garantías. Por lo que, en lo que respecta a la prueba de historia, al alumno que la iba a dar y que no la pudo dar, se le va a hacer lo siguiente: se le asignará el mejor puntaje que obtenga en los test anteriores o se le replicará, si es mejor, el NEM o el ranking. Es decir, cualquier otro puntaje que ya tenga. Yo vengo con mi NEM, vengo con mi ranking de notas, tengo la PSU que pude hacer en matemática, la que pude hacer en lenguaje, la que pude hacer en ciencia, elijo la mejor de esas y esa replica o esa corre como si hubiese sido la de historia. Así es, la que sea superior, la que más beneficia al estudiante, esa se va a utilizar, en reemplazo de la que no se pudo hacer en ninguna parte de Chile. Con respecto al proceso mismo, Aldo Valle, que es vicepresidente de la organización, el CRUCH, detalló que el 27 de febrero se tomarán las dos pruebas obligatorias. Perdón, de enero, disculpen, me equivoqué. 27 de enero. Disculpen porque ha habido tantas confusiones que capaz que lo confunda más. Y el 28, por la mañana, se rendirá la de ciencias. En cuanto a los resultados, estos se entregarán el día 24 de febrero. A partir del mismo día se iniciará entonces el proceso de postulación que se extenderá hasta el 28 de febrero. Así, el día 9 de marzo se publicará el resultado del proceso de postulación y ese mismo día se iniciarán las matrículas. En detalle de este proceso participarán más de 44.000 estudiantes que no pudieron completar su proceso, rendir su PSU, lo que representa un 15% del universo total. En ciencias fueron más de 37.000, es decir, 20% de los estudiantes inscritos. Y en matemática fue el porcentaje más alto, llegando al 29%, con 86.000 estudiantes que no pudieron hacer su prueba normalmente. Un detalle muy importante que quedó por definir tiene que ver con los recintos en donde se completará este sistema, proceso PSU 2020. Según indicó el rector Valle, el CRUCH aún no ha tomado una decisión y que de momento serán en los mismos lugares que ya estaban asignados, aunque existe la posibilidad de que se elijan otros recintos. Ojo, no se trata solamente de encapsular los recintos, el colegio A, B, que quedó la escoba, por ejemplo. ¿Por qué no aislarlos? No se trata solo de aislarlos de extraños. ¿Por qué? Porque se dio ya en este proceso que hubo alumnos que tenían la tarjeta, que tenían su carné, que iban a dar su prueba, que recibieron su facsímil, que se sentaron y en ese momento hicieron la protesta. En ese momento no dejaron al resto hacer la prueba. En ese momento algunos les quitaron la prueba a otros. Por lo tanto, no se trata solo de aislar. Es difícil dar garantías y hay que ser francos. Es muy difícil dar garantías de que cuando se dé de nuevo fin de mes, no pase algo. Ese es parte de un problema. Eso es la verdad. Lamentablemente es así. Esperemos que dado el golpe que nos pegamos, a que hayamos entrado en razón. Y aquellos que le impidieron a los otros ejercer libremente su derecho de dar la prueba para soñar con una carrera universitaria, que los que lo impidieron hayan entrado en razón de que tienen todo el derecho a pensar de una manera, a protestar por la forma en que existe y se hace esta prueba, pero no tienen por qué impedirle a otros que den su prueba. Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día tiene que ver que
¿dónde debería realizarse las pruebas faltantes de la PSU? ¿En establecimientos educacionales o también en recintos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que fue una propuesta que hizo un rector ayer? Ahí está la pregunta del día. Y nos vamos a nuestra mesa de conversación con alguien que conoce, voy a decirlo en términos futbolísticos, ya que estamos tan entusiasmados con el partido de hoy día de Arturo Vidal en Barcelona, que tiene mucho camarín en esto de la PSU, del DEMRE, de las pruebas, de la parte técnica, de la parte práctica, cómo se toman. Así que Bernardo González, que es profesor del Centro de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, especialista en didáctica y en didáctica especial de Historia y Ciencias Sociales y delegado de la PSU en Cartagena. Exacto. Gracias por estar aquí, Bernardo. No, gracias a ustedes por la invitación para abordar este importante tema que interesa a tantas y a tantos y que compromete tanto esfuerzo del Estado también. Sí, pues, es súper técnico esto, hacer una prueba de evaluación, no llegar a inventarse una pregunta. Sí, claro. Para que no tenga sesgo, para que pregunte lo Sí. Pero antes de lo técnico, vamos a lo práctico. Sí. Tú me estabas contando que te ha tocado ser revisor en algunas PES, no sé cuándo, si en esta, en las anteriores, te ha tocado ser revisor de pruebas. Es decir, tú has tenido las pruebas en tu oficina, en tu escritorio, en tu maletín. No, no en mi escritorio ni en mi oficina, eso, no, es todo muy resguardado el proceso. Ya, tú has tenido en tu poder, Sí. ante tus ojos, eso sí, Claro. las pruebas antes de que la conozcan los estudiantes. Y tú comprometes confidencialidad y seriedad en el proceso. Eso, ¿cómo se garantiza? Sí, el proceso? mira, el DEMRE es una institución que tiene mucha experiencia en cómo desarrollar pruebas de este tipo, que es un instrumento muy especial que le encarga al Consejo de Rectores y lo viene realizando desde hace años, desde que era prueba de actitud académica hasta que transformó en PSU. Y con todas las modificaciones que ha tenido, como la del 2004 que puso más énfasis en ciertos contenidos curriculares. Entonces, hay un equipo de evaluadoras y evaluadores que desarrolla un trabajo muy serio, la verdad, y con mucho profesionalismo y experiencia, porque detrás de eso hay un conocimiento bien sistemático de qué implica evaluar y cómo esto está asociado a procesos de enseñanza y aprendizaje en una etapa posterior al ingreso a la universidad, que es la educación secundaria. Entonces, los resguardos son muy fuertes, porque además... Hagamos un ejercicio práctico. Sí. Tú eres profesor ahí, titular. ¿Son solo profesores de tu categoría? O sea, profesores o titulares, tu adjunto o asociados de la Universidad de Chile. No, son profesores de distintas instituciones, pero que Ya. tienen trayectoria en ciertas áreas. Tienen trayectoria. Claro, que tienen trayectoria. Y la elaboración siempre se convoca porque se busca tener las voces. ¿Concurso? Sí, ¿O te invitan? te invitan en función de tu experiencia. Ya. Y para eso es súper importante el contacto que el DEMRE siempre ha tenido con la institución de educación superior, la que forma parte del CRUSH. Y entonces participan obviamente profesores de aula, incluso en las comisiones que elaboran, ítems. Y eso es súper importante porque tú no puedes tener la mirada solo del que está formando en la universidad o del que es especialista en una línea disciplinaria, sino que tienes que tener la mirada incluso del que acompaña el proceso formativo en el aula. Y todo eso está muy resguardado y con criterios de calidad bastante Te llaman, Bernardo, importantes. y te dicen queremos que participes en la revisión porque este es el facsímil, una de las formas o las formas de ciencias sociales para ver si están adecuadas las necesidades de lo que queremos evaluar y medir. Tú firmas un contrato de confidencialidad. Por supuesto. ¿Y cuál es la pena si es que tú lo vulneraras? Bueno, todas las que deben corresponder cuando un instrumento público es violado. Pues. Perfecto. Entonces, eso no solo para alguien que revisa o elabora ítems, eso también se aplica para cualquier examinador o examinador que está en el aula de un colegio y que normalmente son profesores o del mismo colegio o de otro establecimiento que se hacen cargo de tomar el proceso en una sala con las estudiantes y los estudiantes in situ. ¿En cuánto proceso? Entonces, esto está muy resguardado desde que se construye el instrumento hasta que se aplica la prueba, porque aquí son procesos muy distintos. La construcción puede tomar años incluso. Años, claro. Porque además los ítems se ponen a prueba. Y se van perfeccionando. Se van perfeccionando en distintas etapas, con distintas voces. Otra cosa es la aplicación. ¿En cuántos procesos has estado tú? ¿En cuántos has participado? Yo he estado como en 5 procesos como delegado universitario. Dada esta tremenda experiencia, este camarín que decía yo, en conocer... Un camarín, sí. Es que es como conocer qué pasa por dentro, Sí, ¿no? claro. Es como el que conoce la cocina de un restaurante, sabe Exacto. cómo son las cosas. Exacto. ¿Cómo te explicas la filtración de la prueba de historia? Mira, es compleja la filtración y eso tendrá que investigarlo en las instancias correspondientes cuando... Ya está la Fiscalía trabajando. Y ya está la Fiscalía, claro. Pero ¿cómo te lo explicas y yo tú? creo que es lo que corresponde investigar, porque finalmente este es un proceso que tiene que resguardar que no haya cruce, por ejemplo, entre el estudiante que rindió y alguien que llega atrasado. Entonces siempre tú tienes una hora en la que el estudiante no puede salir de la sala y en esa hora puede ingresar alguien atrasado a rendirla, pero pasado esa hora
considerando el momento en que se inició la prueba, nadie puede ingresar porque al salir un estudiante se puede provocar filtración. Y eso siempre se ha aplicado como criterio y muchos otros más. Entonces, pero ese sería una filtración muy hormiga, muy chica, muy hormiga y muy pero difícil. Esto es masivo. Y muy difícil. Entonces, mira, toda la cadena, el material que se imprime y se distribuye del DEMRE siempre está con custodia policial de Carabineros Chile. Y con esa custodia llega a los establecimientos y no llega directo al establecimiento, llega a las comisarías de las ciudades donde se aplica la prueba. Y el mismo día, en la mañana, es trasladado al colegio, también con custodia policial, y se guarda en una sala especial de resguardo de material, donde tú te reúnes con los profes, se hace una inducción. En realidad se repite una inducción que ya se ha hecho antes, porque esto igual prevé capacitaciones previas. Entonces, más bien se aclaran dudas muy específicas que algún examinador, sobre todo nuevo, tenga. Y después de eso, cumpliendo todos los itinerarios, se va a la sala. Y ahí el profesor lleva su... Sí, claro, la pareja de profesores, que siempre hay un profesor con más experiencia que el jefe de sala, más otro. ¿Dónde te imaginas tú que se puede producir? ¿Te imaginas una filtración dentro del DEMRE o te la imaginas más en los colegios? No, yo por ningún motivo pensaría una infiltración dentro del DEMRE, porque yo he tenido conocimiento de los equipos de profesionales que están ahí. Los profesionales son personas súper responsables que además se toman esto no solamente como cumplir laboralmente algo pequeño, sino que hay conciencia de que esto implica acceso a la educación superior para miles de personas y de familias que han depositado la confianza, en este caso en el Consejo de Rectores, que mandata al DEMRE a esto. Entonces, yo no tengo ninguna duda en que ahí no ha ocurrido. Entonces, yo creo que la dificultad, porque además fue en un contexto estamos en un contexto de estallido social. El mayor estallido social y político en los últimos 30 años, la transición, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en estos días, yo creo que generó las condiciones para que se haya producido alguna filtración. Y es probable que haya ocurrido hasta en algún establecimiento o donde hubo una entrada masiva de estudiantes, y claro, o alguien que ingresó, como tú decías, la tomó. Pero yo no veo que sea posible. En todo caso, esto tendrá que investigarse como ya se está haciendo, y es muy importante que se haga para bajar sospechas y aclarar finalmente, ¿no? No quiero desaprovechar tu expertise en la elaboración de evaluaciones de este tipo, no solamente en la toma, en la revisión, sino que en evaluación, ¿no es cierto? Tú has hecho preguntas, entiendo que... ¿Es esta una prueba justa? ¿Es esto una prueba equitativa o esta es una prueba sesgada? Mira, yo creo que hay que mirar con argumentación y con seriedad el tema. Cuando el Consejo de Rectores decide que la prueba de selección universitaria va a ser uno de los tantos elementos que se consideran para ingresar a la educación superior, esto se ha ido enriqueciendo en el último tiempo con otros indicadores. Por ejemplo, hace años atrás no estaba el NEM, no estaba el ranking. Claro. Entonces, la misma universidad del Consejo de Rectores, que tienen autonomía en hacer eso, deciden qué peso le van a dar en cuanto a ponderación a una prueba o a otro instrumento o elemento de juicio, como puede ser el NEM ranking. Entonces, la elaboración de la PSU y su aplicación tiene elementos de calidad que son súper importantes. Y lo que toma en cuenta son, a la base del estudiante, para poder dar una buena PSU, tiene que tener conocimientos que ha adquirido supuestamente, porque esto igual uno lo pone en cuestión por la experiencia de los últimos 30 años, que adquirió supuestamente en las comunidades educativas donde se ha formado. Entonces, la prueba de selección universitaria está enfocada en algunas habilidades y competencias que ese estudiante pueda demostrar respondiendo a un ítem que tiene un promedio de 80 preguntas en un tiempo X. Entonces, la forma como se hace el instrumento ha resguardado en los últimos años, y eso es porque es parte de la política pública, además de los compromisos que ha tomado el Estado de Chile en términos legales, en términos de convenios internacionales. ¿Qué es lo que mide la PSU? ¿Cuál es su característica? La PSU lo que hace es evaluar si el estudiante ha desarrollado cierta habilidad y competencias para resolver un problema en un breve tiempo. Ya. Entonces... ¿dónde están las críticas? ¿Dónde radica la injusticia, el sesgo? O más bien, ¿por qué hay que cambiarla? Que parece ser un consenso entre los especialistas. Yo creo que un consenso de los especialistas efectivamente es que esto debiera transitar incluso a una prueba de selección universitaria que pueda ampliarse a otras formas de evaluación, como preguntas abiertas, preguntas escritas, de desarrollo, ¿no? Porque eso implica el desarrollo de otro tipo de competencias, y es más caro también. Y es más subjetiva la corrección. Claro, entonces para eso tú tienes que levantar criterios que aseguren justicia y calidad en la respuesta, y que sean muy transparentes y conocidos por todos con antelación. Los criterios ahí, unificar criterios. Entonces, claro, yo creo que
la forma como se establece ahora la elaboración de la prueba y hacia dónde apunta debiera transitar a incorporar elementos no dentro de la misma prueba y complementarse con otros instrumentos que aseguren algo fundamental, que es un acceso único, que transite hacia un acceso único, universal a la educación superior. Y para eso tenemos que hacer altos cambios en Chile. Entonces sería ideal que nosotros transitáramos, por ejemplo, hacia una accesibilidad universal, donde existe algún instrumento quizás similar a la PSU con modificaciones, que se incorpore y que dialogue con otros elementos base que tienen que ver con la desigualdad previa. Entonces, elementos socioeconómicos, cómo ha sido ese estudiante en su desarrollo escolar. ¿Cómo diría una PSU más perfeccionada? El problema es que eliminar ese sesgo de origen, es decir, una persona que proviene de un medio que ha tenido más desventaja. Exacto. ¿Cómo podría la PSU corregir eso para hacerla justa en la salida? Mira, lo bueno de este movimiento crítico hacia cómo se consigue el acceso a la educación superior es que no es que el instrumento esté mal elaborado. Yo tengo plena confianza que está elaborado con los mejores estándares de calidad, viendo experiencias internacionales, porque eso es lo que se tiene en cuenta en la elaboración del proceso. Y con mucho resguardo y mucha confidencialidad. Y eso es súper importante recalcarlo porque, claro, en medio del fragor político hay mucho aprovechamiento de ese tipo que dicen, no, esto está mal, tenemos que... entonces tú no le puedes entregar un proceso de este tipo y su elaboración a instituciones que no tienen experiencia, por ejemplo. Entonces, desde el próximo año lo toma la División de Educación Superior a su cargo. Ministerio de Educación. Entonces tendrá que definir cuál es la institución que tiene más experiencia en esto y darle garantía al mismo Consejo de Rectores que lo va que está detrás, digamos, recibiendo a esos postulantes mediante una prueba que van a administrar el Consejo de Rectores, sino que el Ministerio de Educación. Y eso yo creo que debe hacerse con cuidado y ojalá viendo accesibilidad hacia una formación universitaria profesional y hacia una formación técnica. Es que la presión social que haya, que sea un cambio rápido y muy radical, porque eso es lo que piden algunos, es tremendo y pueden llevarnos a cometer algún error. Yo creo que es necesario subir a la mesa actores clave. ¿Cómo cuáles? ¿A los estudiantes, por ejemplo, los secundarios? Yo creo que es súper importante. Aquí nosotros tenemos una lógica de desarrollar currículum en este país donde es todo muy jibarizado. Entonces hay ciertos técnicos, expertos a los que se les consulta, pero no están a la base ni las comunidades educativas, ni los estudiantes, ni las profesoras y profesores que forman a los estudiantes. Tampoco de manera sistemática las universidades que formamos a futuros profesores, por ejemplo, la universidad pedagógica. Se entiende que tú digas, subamos a estos directores de escuelas, de colegios, subamos a profesores, obvio. Me gustaría saber de qué forma subirías tú a estudiantes secundarios, por ejemplo, a la elaboración de pruebas como esta. Mira, yo creo que es más bien levantar experiencias, lo que significa para ellos la experiencia escolar y cuáles serían las mejores formas y más justas que impliquen eliminar estos sesgos de origen, porque y eso mismo en algún momento va a requerir una bajada técnica que tiene que dar confiabilidad y que tiene que ser muy bien hecho. Pero tú necesitas la voz, porque finalmente esto es una decisión política del país. De los ¿cómo se dice? De las personas de los... De las personas que viven la experiencia y que finalmente son las que van a ser beneficiadas, no quiero decir afectadas, sino que beneficiadas por el proceso. Entonces, para darle legitimidad a ese proceso, tú necesitarías tener esa vía de conversación sistemática. Y entonces, me gustaría decir algo importante, porque la PSU, en la forma como se elabora, no es que sea un instrumento que genere segregación. Lo que pasa es que transparenta segregaciones que vienen desde mucho antes. Entonces la PSU es un termómetro. Es un termómetro. No es el problema la PSU. Es un termómetro que transparenta desigualdad y un sistema aniquitativo. Entonces, transparenta situaciones muy complejas. Pero son de atrás, no son de la PSU. Sí, pero es que hay dos cosas aquí. Transparenta un sistema que es desigual, donde no da lo mismo en el lugar que tú naciste y el, no sé, patrimonio cultural de tus padres y el colegio en el que estuviste. Pero también transparenta algo súper importante que yo creo que no hay que olvidar. La prueba de selección universitaria, en la medida en que se dice que es segregadora, en realidad lo que te está mostrando es que hay un sistema donde las oportunidades para formarte de manera integral no están garantizadas. Y eso viene dándose desde hace muchos años en Chile por la forma como se concibe la educación y también la forma como se la finanza. Y por otro lado está el uso que se le da al instrumento, que también tiene que ver con lo que tú dices. El uso que le dan los establecimientos educacionales al puntaje PSU desnaturaliza gran parte del proceso, porque finalmente se ocupa como un insumo que le permite ofrecer al mercado cual viajante en un mall, ¿no? Un colegio le dice, mira, yo estuve el mejor ranking nacional, el mejor ranking de la comuna, matricúlate acá.
Y eso tiene que ver con la forma como se financia la educación en Chile. Y eso es un asunto estructural que se ha ido analizando y criticando desde hace muchos años. Ayer escuchaba al investigador del CEP, Sergio Ursúa, quien decía que más o menos compartía lo mismo que decías tú, que hay un problema de origen, un problema de segregación, un problema de la educación, en fin. Sí. Pero decía, nos equivocamos si culpamos a la PSU, porque es como si yo tengo fiebre, me pongo el termómetro, me da 39 y boto el termómetro. Exacto. Entonces, ojo, el termómetro no tiene la responsabilidad. Exacto. Es que no te cuidaste, es que no te alimentaste bien, es que, en fin. Aquí ¿Estás de acuerdo con eso? Absolutamente de acuerdo. Hay que hacer discusiones más profundas. Y la cuestión más profunda... No se ha dado, estamos discutiendo del termómetro, estamos discutiendo de la PSU. Pero por supuesto, pues, nos han dado discusiones fundamentales sobre cómo educamos en este país y cómo el Estado se hace cargo. O sea, claro, es un tema profundo. Una cifra. Tenemos el año... A fines de los 90 teníamos 300.000 estudiantes de educación superior. Hoy día son 1.300.000. Y de esos, el 15% de la matrícula, así como 200.000 estudiantes, pertenecen a universidades estatales. O centros de formación técnica estatales. Hoy día me enteraba que se inaugura pronto el primero en la región metropolitana, porque la idea es tener un centro de formación técnica estatal por región, lo que es muy bueno. Entonces, aquí hemos tenido una forma de desarrollar la educación y la conexión entre los distintos niveles, básica, secundaria y superior, que ha hecho competir a los distintos actores por financiamientos que el Estado no garantiza. Y cuando tú no garantizas financiamientos, también pasa a llevar la calidad de lo que se hace y finalmente la igualdad de oportunidades. Entonces, cuando tú haces que un colegio compita por los recursos de matrícula vía voucher, que es la forma como se financia la educación en Chile, ya que nos gusta tanto mirar la OCDE, bueno, comparemos a Chile con los países de la OCDE. La mayor parte de los países de la OCDE, si uno piensa Finlandia, Nueva Zelanda, no sé, con los que en general se ha ido comparando los gobiernos de los últimos años, tienen fondos basales garantizados para la educación básica, secundaria y sobre todo la superior. Porque en la superior tú tienes competencias que te permiten ser una persona autónoma y libre para... Bernardo, bueno, libre, digamos, en cuanto a desarrollar autonomía para la vida, para tu vida adulta, Bernardo, ¿no? Por último, me gustaría saber qué te parece la decisión del CRUCH hoy de decir definitivamente no hay posibilidades de hacer la prueba de historia. Tendremos que ver cómo parchamos esos puntajes, pero no se hace la de historia. ¿Compartes la decisión o crees que fue un error? No fue una decisión acertada. Ahora, es la prueba de historia, geografía y ciencias sociales, son diversas áreas. Fue una decisión acertada dado el contexto. Yo creo que no existen condiciones para desarrollar esa prueba, porque eso implicaría más de 200.000 postulantes en toda la extensión del país. Sí. Entonces, resulta también complejo lo que puede ocurrir con estos 44.000 estudiantes, aprox, que van a rendir la prueba que no pudieron rendir de lenguaje, de matemática y de ciencia. Entonces, ahí garantizar las condiciones no pasa por abrir recintos militares y tampoco recintos policiales. Esto tiene que solucionarse en clave democrática, como debieran solucionarse todas las problemáticas del estallido social. Entonces, los estudiantes de la ACES, no podemos perder de vista el contexto en el que estamos. ¿Estos estudiantes de la ACES que le impidieron a los otros hacer su prueba, actuaron en clave democrática, a tu juicio? Yo creo que mostraron una demanda y un malestar que venía manifestándose hace tiempo. Eso sin duda, pero actuaron, que lo que manifestaron, ¿actuaron en clave democrática? Mira, la forma, yo no estoy de acuerdo con la forma de entrar violentamente a un colegio, porque ahí tú también estás afectando derechos de otras y de otros, confianza de familias, tiempo de preparación. Y claro, esa forma yo creo que no es la adecuada, porque además tú no puedes... Hubo un ultimátum que fue bien complejo, de no hacer la prueba como 2 semanas, en unos días antes, digamos. Entonces, yo creo que esto requiere sí pensar seriamente en que esto se tiene que transformar, ampliar, sin duda. Y sumar a los actores, dentro de ellos también a los estudiantes. Eso está clarísimo, eso de aquí en adelante, incluye. Pero esa actuación en particular, ¿te parece que a lo que tú mismo te refieres como concepto de clave democrática? Es una actuación que... es muy compleja en clave democrática porque efectivamente afectó a otros. Eso es compleja, ¿qué es lo que es? Que es negativa. Pasó a llevar espacios y derechos de otras personas. Pero en un contexto estallido social y político tan fuerte como el que tenemos, donde las bases de cómo se ha ordenado el país, que son básicamente ilegítimas en los distintos espacios en estos últimos 30 años, porque no han contado con un rayado de cancha que se haya estructurado democráticamente, como una nueva constitución, por ejemplo. Esa es mi interpretación. Entonces, estamos en el mayor estallido social y político que está cuestionando las bases de cómo se ordena la sociedad y está exigiendo
que las demandas y las voces de quienes han vivido injusticia en distintos espacios de la vida, como vivienda, pensiones, salud y, por qué no, educación, también se han escuchado. Entonces, aquí ya no nos basta que venga alguien experto desde arriba, iluminado de alguna forma, o con muy buena voluntad, en un sesgo más bien caritativo o asistencialista, arreglar las cosas para decir cómo se van a solucionar los problemas. Tú no lo puedes hacer sin escuchar a la gente y sin sumar a las personas a lo que está ocurriendo. Entonces, medidas de corte autoritario, amenazas de diverso tipo hacia los estudiantes que hicieron este acto, digamos. Las amenazas en ningún sentido parecen ser de la clave autoritaria, que es la clave democrática que tú dijiste. En general, las amenazas. Bueno, en ¿no? general no, pues en general a nuestra sociedad le falta mucho más diálogo, porque las soluciones que permanecen en el tiempo y refuerzan la democracia implican necesariamente que el diálogo tiene que establecerse. Te doy un solo ejemplo. En Suiza, por poner un ejemplo de otros países que también lo hacen, el currículum que se enseña en la escuela se dialoga con las profesoras y profesores de aula y con las comunidades educativas. Va desde abajo hacia arriba. En Chile estamos acostumbrados a que todo se haga y eso no es propio de los últimos 30 años, eso viene desde siempre. Elabora desde arriba hacia abajo sin consultar a los actores y a quienes van a ser beneficiarios de las acciones de política pública. Entonces, en educación hay mucho que conversar. Muchísimo. Bernardo González, profesor del Centro de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos a la vuelta, pero antes ya volvemos a hablar de un tema que ha generado mucha discusión de, si se quiere, farandulera, pero también de índole política, que es lo que nos interesa también ver. ¿Qué tiene que ver con que estos hijos de la realeza decidan alejarse, independizarse? No es tan simple, tiene un montón de aristas que son legales, que son económicas, que son políticas en Inglaterra. Bueno, vamos a conversar de esta decisión que toma Enrique y Meghan, los príncipes de Sussex. Pero antes les quiero mostrar cuál es el resultado, que hasta ahora tiene la pregunta que le planteamos. ¿Dónde debería realizarse la prueba faltante de la PSU? En establecimientos educacionales un 59%, en recintos de las Fuerzas Armadas 41%. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta en Vía Pública y hoy día parece que es el día de la humita porque nuestro invitado también tiene humita, el invitado que viene, que es don Miguel Orellana, que es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Miguel, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. La decisión de estos duques de Sussex de distanciarse de la familia, no pegan el portazo, no tiran el mantel, sencillamente expresan, cabros jóvenes además, la voluntad de buscar una vida independiente. El ser miembro de la realeza, yo me imagino que debe coartar bastante las libertades personales, me da la impresión. Y decide optar por un camino propio sin tirar el mantel. Me refiero a Harry y a Meghan, sí, que es su mujer. ¿Qué efectos puede tener esto, Miguel? Tú que tienes la experiencia de vivir en Inglaterra y conoces más de estas cosas. Bueno, yo en realidad la única experiencia que tengo son los años que viví en Inglaterra. ¿No es poco? Y, bueno, claro, la cultura. Es que entender es la cultura de lo que significa una monarquía, no es poco. Sí. Bueno, tú ves cuando la gente llega a Inglaterra y piensa que haciendo chistes respecto de la realeza va a conseguir que se rían los ingleses y se encuentran con una cara tiesa. No es, por supuesto que hay una minoría republicana. Sí, claro. Y en la minoría republicana puedes hacer ese chiste, pero cuesta mucho encontrar esa gente. Entonces, para ellos es muy en serio, lo viven de una manera que nosotros no tenemos ningún equivalente, porque los nuestros son monarcas sucesivos y se sabe cuánto van a... Bueno, en general claro, se sabe. Pero lo que de aquí a veces con un error, no solo manifiesto, sino que brutal, pensar que la realeza es farándula, es solamente los sombreros en Ascot y los vestidos de las princesas y los qué sé yo, tiene un alcance político porque los reyes y las reinas en las monarquías son jefes de Estado. Sí. Y juegan un papel muy importante como tal. Bueno, por supuesto, que también es una dificultad cultural enorme para nosotros, entender cómo puede funcionar un país que incluye este grupo de personas extremadamente privilegiadas desde el punto de vista de los ingresos, desde luego, pero a menos que tú hayas sido entrenado para eso, saludar 300 personas por día
es muy complicado. Acordarse de los nombres, tener interés en conversaciones que no van para ninguna parte, en fin. Entonces, restringe la libertad. Claro, vives en lugares muy lindos, todo muy... Pero es un trabajo, yo creo, terrible. Pero por supuesto, esta gente ha sido criada para ese trabajo. Entonces, la decisión de alejarse... Pero son un poquito... Si es así, tú me estás describiendo más que una persona deliberante y una persona... Tú me estás describiendo un monito de feria. Ellos los han criado para que saluden 300 personas y mantengan conversaciones que no van a parar en ningún lado. Pues. Sí, tal cual, que es una parte muy importante de la sociabilidad humana, desde luego. Entonces, si tú vas a jugar un papel neutro, o relativamente neutro, desde el punto de vista político, y vas a tener una injerencia, entonces tienes que ser capaz de tener esa distancia respecto de los asuntos que la mayor parte de los seres humanos no tenemos, no estamos metidos en ese mundo. Pero evidentemente, ¿qué ocurre, por ejemplo, en las relaciones entre el primer ministro y la reina? ¿Eso es político o no es político? Bueno, en un sentido es político, en un sentido no, es para nosotros no es político. Entonces, esta idea de estos jóvenes de hacer una independencia, bueno, yo creo que es una muestra más de una cosa que está pasando con muchas instituciones, en muchos países. Tú podrías decir, claro, en esa misma línea, tú podrías decir, Miguel, que alguien con lejanía y con la suficiente ignorancia, en el caso de... Bueno, esto demuestra que la institución monárquica está en decadencia y camino a su extinción. Eso sería... Yo no creo eso. Ya, esa es la pregunta. No, yo no creo eso. Lo que sí, evidentemente, que estamos viviendo, bueno, esa es mi impresión, un tiempo histórico totalmente distinto de los tiempos anteriores, ¿no? Esto no es la modernidad. Mucha otra gente dice, yo digo lo mismo, es la era digital, es otro tiempo, es un tiempo que tiene otras claves, otras... en fin, entonces, la monarquía como institución, Inglaterra como institución, está metido en este proceso que es un asunto que tiene escala mundial, no es algo que esté pasando solamente aquí. Y eso indudablemente va a significar readecuaciones al interior de las distintas casas reales, porque los gastos que irrogan para el Estado, a pesar de que la función simbólica sea muy trascendente, son cada vez más difíciles de justificar en una sociedad que tiene acceso a información instantánea, que compara los tamaños de las casas, los días de vacaciones, las condiciones de viaje, en fin. Entonces, yo supongo que cuando muera la reina, la Casa Real Británica también va a tener una reestructuración, unos van a quedar dentro, unos van a quedar fuera. Y yo entiendo que Harry es el sexto. Sexto en la línea de sucesión. Sí, bueno, entonces, en realidad, no va a ser pensar real. Que se van a morir 5 personas, bueno, entonces, realmente yo lo encuentro muy audaz, indudablemente, porque no fue criado para tomar este tipo de... Bueno, pero con mayor razón, uno podría decir, él no va a ser rey, lo más probable, con lo cual no va a ser jefe de Estado. Eso. Va a ser siempre un poco en la reserva y prefiere entonces, ya que no tiene esa responsabilidad, que a lo mejor le inculcaron de chico, que estaría dispuesto a hacerlo, ya que no voy a hacer, bueno, hago mi vida como ciudadano y yo siento... No he hablado con él, la firmé, pero tengo la sensación... Recientemente. Sí, no puedo descartar, no puedo contarte nada. Tengo la sensación de que por ahí va su decisión. Más que es casado con una mujer que no proviene de su mismo entorno ni su medio, que es una profesional que ha trabajado en películas, entiendo. Sí. Por lo tanto, ella también debe tener una presión por hacer su vida, Por que esta condición no se lo permite. Por supuesto. Por ahí va... Sí, no, yo creo que además... Los monarcas que trabajan acumulan fortunas. Don Juan Carlos, el rey emérito, según leí en el Mercurio hace 10, 15 años, parece que tiene $2.000 millones. Juan Carlos de España. Sí, Juan Carlos de España, emérito. claro. Y los Borbón y Borbón no tenían nada cuando él pasó a ser el rey después de la muerte de Franco. Así que es evidente que los royals o gente de esa periferia que se dedique a hacer cosas sociales también, puentes entre personas conocidas de distintas esferas de actividad y que por eso cobra una cierta suma, bueno, ¿es una forma limpia de ganarse la vida o no?
Yo me gano la vida hablando a mis alumnos de Solín, pero esto no es muy distinto, es con otro nivel de conexiones, por supuesto. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido una persona, este joven tiene 35 años. Su abuela tiene 93 y yo la veo a su majestad muy bien. La mamá murió, no sé, de más de 100. La reina madre. Sobreviviendo, claro, con gin and tonic. Entonces, tiene una larga vida por delante en toda probabilidad. ¿Y por qué no ser el dueño de su propia vida si siente que tiene suficiente empuje y conexión? ¿Cuánto daño le puede hacer esta decisión a la monarquía? Respecto de lo que significa la monarquía dentro de la cultura británica. Bueno, la monarquía británica en su actual encarnación viene, como tú sabes perfectamente bien, de un rey que renunció por The Woman I Love. Entonces, Eduardo VII, ¿no? Eduardo VII. Casado con Wallis Simpson. Wallis Simpson, ¿no? Entonces, ella era divorciada, en ese momento eso no lo podía acomodar la monarquía británica, y el hombre prefirió abdicar y vivir una vida discreta, no incómoda. Se fue a Francia a vivir, entiendo. Claro. Sur de Francia, entiendo. Todos Se lugares casó muy con una bonitos. norteamericana. Se casó con una norteamericana que era divorciada y que esa era la objeción, que no se podía casar el monarca con una mujer divorciada. Pero estas cosas salen para un lado y salen para el otro. El padre del príncipe Harry, el futuro rey, en toda probabilidad, terminó casado con The Woman I Love, porque a la mamá de sus hijos parece que no la quería. Bueno, en fin, estas son cosas... Tan humanas como... Sí, claro. A los reyes también le pasan cosas humanas. Total. Sí, no creo que sean tan distintos en ese sentido a las demás. Pero entonces yo no sé si esto lo va a avivar la cueca, por supuesto. Están todos los ingleses conversando de esto. Entonces, como dijo Oscar Wilde, solo hay una cosa peor que tener gente hablando de uno, que es no tener gente hablando de uno. Entonces, usted tiene a la gente hablando de la monarquía, va a revitalizar el interés de los medios por el asunto, le da un lado muy humano, y ahora que se popularizó la expresión, ¿no? La familia real se llama a sí misma The Firm, ¿no? La firma. Entonces ahora que está claro que la firma es capaz de cambiar, cuando cambia el contexto de maneras muy, muy radicales, va a debilitar la monarquía. No sé, no. Han pasado por varias. Yo creo que han pasado por varias, claro. ¿Y qué va a ocurrir cuando muera su majestad? Bueno, ahí se verá, porque, en fin, la mamá murió de como 103, así que probablemente puede estar aquí 10 años más. Ahora, yo creo que para ella, como persona, seguramente esto va a ser una cosa muy difícil de acomodar. Pero... Vaya uno a saber. Vaya uno a saber, no hace mucho que no me llama. A ti tampoco. A ti tampoco te he llamado hace tiempo. Ahora, ¿esto tú crees que al final lo que importa desde el punto de vista del Estado, de la política y del símbolo que es en la nación, ¿no es cierto?, en Inglaterra, es más que el daño, es la legitimidad? Si estas cosas de humanización, donde la gente puede empezar a... Es una pregunta, ni cerca de poder afirmarlo. ¿Puede irse deslegitimando más que dañando? Que más gente, más que en toda la modernidad, con todas las redes sociales, con la información más equitativa, más transparente que hay en el mundo de hoy, que empiezan a decir, ¿saben qué? Oye, ¿por qué no empezamos a cuestionar esto? Lo pregunto, realmente no conozco para nada esa cultura como para saberlo. Que pierda legitimidad. Porque, la Casa Real respondió a esta pareja de una manera bien dura, aunque son miembros. Y ellos cuando se deciden ir, lo anuncian por Instagram, anuncian que se van a independizar, dicen que van a seguir siendo muy respetuosos de la reina, pero que quieren su propia vida. La corona les contestó de una manera muy dura. No fue simétrica la respuesta. ¿Pierde legitimidad? Yo creo que no, en realidad. Yo creo que son instituciones que están demasiado enraizadas en la sociedad británica como para que fuera concebible una Inglaterra republicana, una cosa así, no creo. Pero que eso ya es mucho, probablemente no lo vamos a ver tú y yo. No. Pero que empiece a haber resistencia, por ejemplo, al aporte que se le hace a la reina. Que empiece a haber una fiscalización respecto de los
usos y recursos públicos, Sí. que antes no se decía. Sí. Ese tipo de cosas. No, yo creo que eso Cuestionamientos. en marcha hace mucho rato que los gastos que roga la monarquía son objeto de mucho escrutinio. Y hoy, que estos jóvenes hayan anunciado una decisión así de radical por Instagram, es una señal del tiempo histórico tan distinto que estamos viviendo. Es radicalmente distinto. Y yo creo que es muy impresionante cómo la monarquía se ha ayornado. Entiendo que, no sé si la reina tiene Facebook, Instagram, Twitter. Es probable. Es una señora... Aunque te garantizo que no la maneja ella, pero en fin. Bueno, pero tiene tiene la intención. The Firm tiene la preocupación de que ese es un campo que no van a dejar sin atender. Y bueno, yo creo que para los ingleses todavía la experiencia de su monarquía es una cosa muy importante. La conducta de la familia real en la guerra, transformando el jardín en un huerto, repartiendo las verduras por Londres, eran, por así decirlo, los dueños preocupados de su pueblo. Algo que aquí en Chile no se ve mucho. Miguel Orellana, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Y tú tienes Facebook, Twitter o Instagram? Yo tengo Facebook, tengo un Twitter que me hizo mi hija, pero que me reta porque no lo uso. A veces estas locuras tienes que decirlas por Twitter. En fin. A veces es mejor no usarlo que usarlo mal. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. En la pantalla aparecerá el resultado de la pregunta que los invitamos a participar. Y la pregunta tenía que ver, o tiene que ver,